este caso en periodos pico a partir del octavo día, donde la cantidad del HCG en sangre en orina, sí, pues es alta. Sí, sabemos que el HCG se elimina básicamente por vía renal, ¿sí? Entonces, los egipcios, al detectar esta hormona, pues resulta que esta hormona una reacción, provocaba una reacción al hacer germinar, en este caso, al trigo y la cebada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Lo que hacían ellos es llevar la orina, en este caso, hacia lo que era el trigo o la cebada. ¿Qué te decían? Que si estos cereales, pues germinaban antes del tiempo normal, pues la posibilidad de un embarazo era altísima. Incluso ellos decían, o dentro de esos documentos encontrados, pues se mencionaba de que si el trigo germinaba antes de tiempo, pues probablemente se trataba de un embarazo de sexo masculino y en cebada de un embarazo de sexo femenino. O sea, iban miren hacia ese qué tiempos ya había, en este caso, las pruebas, entre comillas, para el diagnóstico del embarazo. ¿Ya? Bueno, pasaron los años y actualmente ya usamos el HCG de modo químico. Dentro de las pruebas de embarazo tenemos las pruebas químicas, ¿no es cierto? Sí, y dentro de ello, pues vamos a mencionar el día de hoy. Lo que tenemos que decir es que para pensar en el embarazo, primero hay que pensar en él. Recordemos que uno de los primeros signos importantes, síntomas importantes en la paciente es, en este caso, dentro de los signos y síntomas, encontramos primero la sospecha en toda mujer que para pensar en embarazo es la menorrea. La menorrea se define, a ver, un segundo, alguien levantó la mano. No sé quién levantó la mano, pero está ahí alguien. No sé si levantaron la mano del todo el chat. Gabriela. Ah, Gabriela, al final, por favor. Sí, al final, ya iniciamos la clase. Entonces, me haces recuerdo para ponerte en la lista. Entonces, el primer paso es pensar en él, ¿no? En el embarazo. Cuando una mujer presenta signos o síntomas y el diagnóstico actualmente hablamos de que es sencillo, es gracias al dosaje del HCG, ¿no es cierto? Y la ecografía, donde el ultrasonido pues nos va a permitir ya ver una gestación en cavidad uterina. Pero años atrás no teníamos estas tecnologías, pero miren cómo en la época de los egipcios, ¿sí? Ya teníamos y existe evidencia de estas escrituras de las pruebas para embarazo, para diagnóstico de embarazo, ¿ya? Muy bien. Entonces, dentro de lo que hablamos y tenemos que pensar para el diagnóstico de un embarazo, tenemos que pensar en hablamos que el primer punto en cuenta a tomar es la menorrea, ¿no? La ausencia de la regla. Entonces, la menorrea, en este caso, tiene una definición, ¿sí? Es la falta de un periodo menstrual, ¿sí? ¿Sí? Dentro de ello, con un periodo de, en este caso, 3 meses. A eso se llama en ginecología la menorrea, ¿no? La ausencia del ciclo menstrual, vale decir, pero por el periodo de 3 meses. Cuando hablemos en obstetricia, no vamos a esperar los 3 meses, esperamos directamente de un ciclo que precede a otro, vale decir los 30 días o vale decir un ciclo de 28 días. Si hay ausencia de esta regla, de esta menstruación, estamos hablando de amenorrea. Amenorrea sin regla, ¿no es cierto? Entonces, repito, amenorrea como definición es la ausencia de 3 ciclos, en un periodo de 3 ciclos, tres ciclos, en este caso, ausentes, eso se define amenorrea, pero hablando en obstetricia, es de un ciclo. Ahora, dentro de lo que es amenorreas en ginecología, van a hablar pues amenorreas primarias, secundarias y demás. Una primaria es aquella mujer que nunca menstrua y una secundaria es por trastornos en útero, ovarios y demás. Eso es en ginecología. Entonces, eso lo pongo claro. ¿Ya? Entonces, dentro de esto, ¿dónde están mis diapositivas? Muy bien, dentro de esto, pues hablamos de que para el diagnóstico de un embarazo y que sea clínico, tenemos signos de presunción, probabilidad y certeza. Eso es importante. ¿Ya? Los signos de presunción son vagos, ¿ya? Pero en este caso en conjunto pueden orientar a la existencia de un embarazo. Los de probabilidad son aquellos que a pesar de estar presentes en la mayoría de los embarazos, nos orientan hacia el diagnóstico sin confirmar su existencia. Y los de certeza son aquellos que denotan la seguridad de la existencia de un embarazo. Dentro de los signos de presunción, estamos en el aparato digestivo, vemos de lo que son la cialorrea. ¿Qué es la cialorrea? Es el aumento de producción de saliva.
las náuseas y los vómitos que son el resultado de, en este caso, respuesta hormonal, básicamente mediadas por HCG y progesterona. La polaquiuria, el hecho de estar orinando más seguido. ¿Quién me puede decir por qué hay polaquiuria en el embarazo? ¿Qué me puede decir? ¿Qué es la polaquiuria? Vamos, ¿cuántos doctores tengo en línea? 41 doctores de los 47, de los 46 que llamó a lista, y ya 5 o 6. ¿No? Recuerden que cuando no están en línea, el sistema registra en qué rato salieron. ¿Ah? O sea, eso se considera como también falta, por si acaso. Doctor, Muy bien, Mónica, perdón, sí. bueno, poliaquiuria es el aumento en cantidad, o sea, aumenta la cantidad de veces que la paciente va a orinar o siente la La necesidad y va frecuencia, a ¿no? orinar. Orina más frecuentemente, ¿ya? Muy bien. Ajá. Bien. Y pienso que se debería bueno, sí, toda la anatomía, ¿no? De la mujer se ve alterada cuando está el bebé dentro del útero, entonces puede haber alguna compresión en la vejiga que haga que tenga esa sensación. Muy bien, muy bien. ¿Quién más levantó la mano? Muy bien, Mónica, gracias. ¿Quién más levantó la mano? ¿Quién más levantó la mano? Muy bien, Mónica está en lo correcto. Lo que pasa es lo siguiente. Vamos a recordar anatomía rapidito. A ver, vamos a ver. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Acá está una imagen bien bonita. Una. Muy bien. A medida que el feto va creciendo, pues ocupa un espacio que tenemos al feto, la placenta, cordón, la cavidad uterina, vagina, colon y vejiga. Y lo que dijo muy bien Mónica es que el hecho que haya un producto dentro de la cavidad uterina, que el feto esté creciendo, aumenta de tamaño y ejerce una presión a nivel vesical, a nivel de la vejiga. Y recordemos que delante del útero, fisiológicamente, está la vejiga. O sea, vale decir, anatómicamente está, en este caso, por delante la vejiga. A medida de que pues el útero va creciendo con el producto, va comprimiendo la vejiga. Si ustedes recuerdan, sobre todo las mujeres, cuando van a un evento, ¿sí? Van a un evento y pues le invitan tanto a una pareja, les invitan a un brindis donde al varón le dan un vasito de, no sé, se me ocurre vino o cerveza y a la mujer igualmente, pues el varón al segundo o tercer vaso va a ir rápidamente a buscar un baño, ¿no? Donde fisiológicamente va, y en este caso, a orinar, lo normal. En el caso de una mujer, el epitelio de la vejiga, que es pseudoestratificado, pues tiene mayor capacidad de distensión, represión o compliance. Compliance se refiere a la distensión, ¿no es cierto? Este compliance es mayor y donde la vejiga puede tranquilamente aumentar hasta 3 veces más cantidad de orina de lo que el varón puede tolerar en su vejiga. La capacidad, o vale decir el estímulo miccional se da por lo menos cuando existen de entre 100 a 150 cc de orina en promedio. Entonces, esta vejiga se distiende en la mujer, se distiende, ¿sí? Se distiende esta vejiga se distiende con bastante orina y normal. Ella va al baño y se da el lujo de mirar el baño y decir, yo no orino acá porque primero es un baño compartido y segundo que está sucio y me doy el lujo de aguantarme hasta mi casa, termina la reunión y voy a orinar a mi casa. Más todo lo contrario en el varón en la mínima cantidad, o vale decir 100, 150 cc, ya va a orinar. Entonces, esto recuerden, y esto es importante detallar en las pacientes, de que pues a medida que este útero, a la mano derecha tenemos una pelvis, en la cual tenemos al útero no grávido, vale decir un útero sin embarazo, ¿sí? Que está el útero, vejiga, vagina,
colon. Igualmente acá, vejiga, vagina, colon, pero un útero grávido, con un bebé, ¿sí? Entonces, a medida que este va creciendo, ejerce presión a nivel vesical y por ende, a la mínima cantidad de orina, pues ya lleva, en este caso, incluso a menos los 150 cc para deseo miccional, ya la lleva al baño. Es donde la paciente dice, tiene la urgencia miccional. Va corriendo porque siente que se le sale todo. Se sienta y sale una miseria de orina. Entonces, esto va a ser más frecuente a medida que el embarazo va creciendo o el bebé va creciendo. Entonces, la polaquiuria se va haciendo más constante o más frecuente a medida que el bebé sea más grande, vale decir, a partir de las 12 semanas. Para adelante, ¿sí? Entonces, eso es importante recordar. Porque recordemos en una mujer no gestante, la polaquiuria, en este caso sumado a la disuria, es igual o es un sinónimo de infección de tracto urinario, ¿cierto? Pero en una gestante que te diga, estoy orinando a cada rato, doctor, no por ello ustedes van a recordar y decir, ah, toda mujer que orina a cada rato es infección urinaria. Señora, tome su amoxicilina, su cefalexina, ciprofloxacino, no lo sé. No, en una gestante pues no hay ese criterio. Salvo que al momento de miccionar sí presente disuria, que es otra cosa. ¿Me entienden? Ya no se olvida. Muy bien. Taquicardia, hipotensión, la disnea, la somnolencia, astenia, cambios de carácter, que serían los signos presuntivos. Y si recordamos, los signos presuntivos son vagos y en conjunto pueden orientar a la existencia de un embarazo. ¿Son vagos en qué sentido? Si alorrea lo puede tener cualquier mujer que, no sé, se me ocurre, consumió algún alimento que haga de que la paciente empiece a tener más producción de saliva o simplemente está nervioso, porque uno cuando está nervioso, pues hay mayor celorrea. Náuseas, se comió algo, pues, ¿no? Vómitos, una indigestión. Polaquiuria, una infección de tracto urinario. Taquicardia, estaba nerviosa, fiebre. Hipotensión, en este caso deshidratada por los vómitos. Dificultad respiratoria, un cuadro respiratorio. Somnolencia, no durmió bien anoche o se tomó un antihistamínico. Astenia, cansada, no durmió bien o no desayunó. Cambio de carácter, un síndrome disfórico premenstrual, no sé, se me ocurre. Entonces, son signos presuntivos, son signos vagos, ¿me entienden? Pero son, en este caso, presuntivos. Ah, estás con náuseas, vómitos, cuidado que estés gestando, ¿me entienden? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Los signos de probabilidad, en este caso, hablamos del agrandamiento del abdomen. En promedio, a las 10 semanas, o sea, el útero es intrapélvico. Aquí está el hueso pélvico, aquí atrás está el sacro, ¿sí? Ahí está el sacro. Y el útero es intrapélvico porque no sobrepasa el borde superior de la sínfisis púbica. A eso se refiere. Sin embargo, en una gestación de 10 semanas, o a partir de 10 semanas, el fondo uterino ya llega a nivel del borde superior del pubis, o sea, ya está sobrepasando 10 semanas, más grandecito. A eso se refiere. Y a las 12 semanas, el fondo uterino ya pues se palpa a nivel de hipogastrio. O sea, ¿ya es palpable un útero a las 12 semanas? Claro que sí, ya está más grandecito. Ya pasa, en este caso, el borde suprapúbico. Ya pasó en realidad. Entonces, probabilidad, agrandamiento uterino. ¿Sí? Cambios en la forma y el tamaño y la consistencia del útero. Limitado al diámetro anteroposterior, ¿sí? En este caso, y el cuerpo del útero adquiere una forma casi globular, un foco. Si ustedes ven las diferencias entre un útero grávido y un útero no grávido, es que el útero grávido tiene un diámetro mayor anteroposterior y tiene la forma de un foco, ya no de una pera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre la forma de un útero grávido y uno no grávido, donde les decía que el diámetro anteroposterior es el que va aumentando. Y aquí tienen. Miren ese útero. Un útero no es así. Un útero tiene forma de una perita, por decirlo así a inicio, pero este útero es más globuloso y tiene forma de un foco. Acá estaría el cuello del foco y esta forma más globulosa. Pero donde su diámetro de adelante hacia atrás es mayor, pues, antero-posterior. A eso se refiere. Y en estos cambios que genera en el aumento de volumen a este nivel, genera cambios también y cambios y reblandecimiento en el tejido uterino y sobre todo a nivel del cérvix. Y ahí hablamos los signos de probabilidad, ¿no? Que ahorita vamos a hablar los cambios que genera
en este caso, como son en el cambios de cuello de útero, ¿no? Y eso vamos a hablar ahorita de los signos de los cambios de cuello de útero, que son típicas pregunta de examen. Y dentro de esto también para adelante puede presentarse contracciones, en este caso, contracciones involuntarias a nivel de útero, que también pueden, se llaman las contracciones de Braxton y Hicks. Pero estas, sin embargo, las pongo en rojo, son más perceptibles y más importantes, en este caso, hacia la segunda mitad del embarazo, no ahora, ¿ya? Y las pruebas endocrinas, ¿no? Ya las pruebas endocrinas, hormonales, como signos para adelante. Muy bien. Dentro de ello, ¿qué pruebas, Otito? Puede haber, en este caso, secreción láctea en algunos casos, aumento de sensibilidad a nivel de los senos y lo demás, mamario y demás. Los cambios en la probabilidad en el cuello del útero están el signo de Godel, que es el reblandecimiento del cuello de útero, el signo de Chadwick, que es la coloración violácea del cuello, vagina y vestíbulo vaginal, el signo de Osiander, que es la percepción del pulso de las arterias vaginales en los fondos de cúpula vaginal, el signo de Gauss, que es la consecuencia de la relajación del segmento uterino inferior y que puede desplazarse fácilmente hacia el tracto vaginal, el signo de Ladin, que es un punto blando que está localizado en el medio de la cara anterior del istmo uterino y al momento del tacto, el signo de Brown o Fernwald, que pues es un ablandamiento de crecimiento irregular en el sitio de implantación del útero, el signo de Dickinson, que es en este caso un aumento del diámetro anteroposterior a las 12 semanas, que el útero se torna globuloso, incluso esférico, un tanto esférico, el signo de Noble Budín, que está en los fondos de saco ocupados, el signo de Hegar, que es el reblandecimiento del segmento uterino, y Piscase, que es un útero deformado a predominio en uno de los cuernos o en zona de implantación. En pocas palabras, primero, lo primero que quiero es que en este caso, Estrella, todos estos signos que acabo de englobar, toditos estos, toditos, me van a hacer unos gráficos a mano, donde me van a indicar dónde es el cambio y cómo debemos percibirlos. Porque si yo les voy a explicar todo, se van a olvidar. Y si no lo van a memorizar repitiendo, pues van a caer en los exámenes, porque esto sí o sí es pregunta de examen, no solo conmigo, sino también en sus exámenes de NAM y residentado, preresidentado. En pocas palabras, todos estos signos que dicen que cuando el útero va aumentando de tamaño por el producto, el segmento que está entre la unión del fondo uterino y el fondo cuerpo y cervix, este es el segmento acá a este nivel. Entonces, como el músculo, como el útero es puro músculo, ese segmento, miren acá el gráfico, el útero va agrandándose y el segmento, o sea, este espacio es el que se va agrandando, se va elongando. A eso se refiere, todo el segmento. Entonces se va elongando para darle espacio al producto, porque como es músculo, tiene que distenderse, pues albergar ese embarazo. Entonces, hay un reblandecimiento a este nivel, ¿sí? Hay un reblandecimiento y permite de que el útero pueda desplazarse tanto adelante o tanto atrás. Ese es el reblandecimiento segmentario y que te permite el examen físico meter la mano por vía vaginal, tocar el fondo del saco y por encima con tu mano generar depresión y poder tocar fácilmente, en este caso la parte posterior anterior, hasta dice que puedes juntar las dos paredes del segmento. Ese es el famoso signo de Hegar 1, Hegar 2. El hecho de que haya un incremento a nivel de tamaño, a nivel del segmento, va a hacer que la vasculatura también aumente, porque recuerden que hay angiogénesis a nivel cervicovaginal, aumenta el volumen de sangre, o sea, los vasos sanguíneos se dilatan, porque hay en este caso resistencia a la vascular periférica. ¿Gracias a quién? A la progesterona. Entonces, va a hacer de que llegue más sangre y se torna más vascularizado, generando o dándole un tono violáceo a la vagina, y en este caso y al cervix. Ahí tienes el signo de Piscas, claro, está bien, el signo de Chadwick, ¿ya? Que es la coloración violácea del cervix y el canal vaginal, ¿sí? Y los otros signos que están, los signos de Piscasec, que es donde se implanta el embrión, donde se ha implantado, hay mayor proliferación de trofoblasto, y pues deforma un poco el útero y le llaman el útero en corazón, porque es la zona de implantación, ¿sí? Y hay todos estos signos. Ustedes solamente conocían 3 o 4, pero existen todos estos. Así es que ya les estoy diciendo. Muy bien, entonces aquí miren, ese es el signo de Hegar. Lo que les decía, hay un reblandecimiento en el segmento, hago un tacto vaginal, donde llego al segmento uterino por vía vaginal y por la parte superior, ¿no? Puedo lograr sentir, palpar en este caso,
el segmento tanto por arriba y por abajo y juntar, incluso casi hasta juntar los segmentos anterior y posterior. ¿Sí? Muy bien. Los cambios a nivel mamario, hay un aumento del tamaño y la turgencia mamaria, las areolas están más pigmentadas y pues esto a predominio de reacción de melanocito, mayor secreción de melanina, y esto gracias a quién? A la progesterona, no se olviden. La secreción calostral, la red venosa pronunciada o red de Haller, que es la vasodilatación a nivel vascular mamaria, para que haya mayor perfusión de flujo hacia las mamas y éstas puedan robar agua, vale decir, para la producción de leche porque en los ácidos mamarios se producen leche, ya listo, a nivel de los famosos galactóforos y todo lo demás, ya. Pero ¿de dónde sale el agua? Pues, ¿de dónde sale el agua? Por esta razón es que también ustedes saben, cuando hablamos de cambios fisiológicos, en el embarazo, la de adaptación es que por qué la mamá tiene que empezar a retener agua y con más razón cuando ya está dando pecho. ¿Me entienden? Muy bien. Entonces, posteriormente, los métodos auxiliares o complementarios, que son las pruebas endocrinas de detección de gonadotrofina coriónica. Entonces, dentro de las pruebas de probabilidad, ¿no es cierto?, están estas pruebas, que son preguntas de examen. Dentro de ellos tenemos las pruebas biológicas e inmunológicas. ¿Hasta aquí me están escuchando? ¿Hasta aquí me están escuchando? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, dentro de las pruebas biológicas e inmunológicas, tenemos la determinación cualitativa de la hormona gonadotrofina coriónica humana y el dosaje cuantitativo de la subunidad de la gonadotrofina coriónica humana. Si estamos despiertos y atendimos las clases, pregunto, ¿dónde se produce el HCG? ¿Dónde se produce el HCG? Vamos. En el sincitio trofoblasto, doctor. Muy bien, muy bien. En el sincitio trofoblasto. ¿Quién dijo esto? ¿Quién respondió, por favor? Miluska, doctor. Muy bien, mi Luz, que es la única que está despierta en esa clase. Porque todos me debían decir en coro, doctor, ¿cómo va a preguntar eso? Nos está ofendiendo. Está que lo repite y lo repite, doctor. Qué ofensa. ¿Cómo me puede preguntar esito? ¿Me entienden? Entonces, mi Luzca está atenta y tiene claro que el sincitio trofoblasto produce el HCG, la hormona gonadotrofina coriónica humana. Muy bien. Dentro de las pruebas biológicas vamos a hablar, porque las inmunológicas es lo que es la HCG, la detección de HCG en sangre y orina, punto. Dentro de estas vamos a hablar de las biológicas. Eso tienen que saber, porque les dije lo de los egipcios, mire, para aquellos años, ¿ah? Para aquellos años. Pero las biológicas, ¿qué se vio? No teníamos, pues, los laboratorios que ahora tenemos, ¿no? Todo el arsenal todo el arsenal laboratorio que tenemos actualmente. Pues antes, ¿qué se hacía? Se usaban animales, los cuales se usaba la rata, y teníamos un resultado, una hiperemia a nivel de los ovarios de la rata. ¿Qué se hacía? Se instilaba la orina de la mujer gestante, ¿sí? O en sospecha de embarazo, y pues se instilaba o se inyectaba la ratita, esta orina, vale decir, con contenido de HCG. Y como la ratita tiene ovarios, la ratita hembra, pues respondía a esta hormona y generaba una hiperemia marcada en los ovarios de la ratita. Y esto era y el tiempo de prueba salía a las 100 horas en promedio. Y esa era la prueba de James Sondek en 1928. Posteriormente, otros laboratorios, otros estudios en las pruebas de la ranita. En la prueba de la ranita, en un género de rana que se llama Xenephus, en la hembra, pues una vez que se le instilaba la orina de la mujer embarazada o presuntamente embarazada, que sí contenía HCG en orina, pues hacía de que la ranita genere una ovipostura, o sea, ponga huevitos, ¿sí? Y en promedio lo hacía a las 5 a 12 horas. Entonces confirmabas el embarazo. La prueba de Friedman usaba conejos, en este caso la hembra, sí, que igualmente se instilaba la orina con HCG presente y generaba hiperemia ovárica entre las 24 a 48 horas. Y posteriormente se salió la prueba del sapito, ¿no? A diferencia de la rana, que se usaba un género que era la Rhinella arenarum, que era un género de sapito y se usaba en el macho.
en el cual igualmente le instilaban el orín en la espaldita, ¿sí? En la espaldita le instilaban la orina de la mujer gestante, y era una prueba rapidísima y que fue bien conocida, por eso famosa, ¿sí? Que le instilabas la orina a la mujer gestante y en un periodo de 2 a 5 horas este sapito eyaculaba, ¿sí? Y esa es la famosa prueba de Galli-Mainini, de Galli-Mainini, la prueba de 1942. Imagínense ahora ir a comprarte tu sapito, orinar y ponerle en la espalda el sapito y saber si estás embarazado o no. ¿Me entienden? Entonces, y así con el tiempo fueron evolucionando las pruebas biológicas y actualmente usamos las pruebas, en este caso, las pruebas inmunológicas, ¿no? Que es la detección del HCG. Si no, imagínense cuántos sapitos tendríamos que comprar en la farmacia. Señora, debe mi sapito del género Rhinella arenarum para detectar si hay embarazo o no. Pues actualmente no es así. Y sabemos de que tenemos nuestras pruebas de inmunológicas de detección del HCG. Alguien me está escribiendo, me parece. A ver, que no, es el WhatsApp que está abierto, que lo voy a cerrar. Ya, muy bien. Hasta acá está claro, seguimos. ¿Sí? Sí, Muy bien, seguimos. Dentro de los signos de certeza, porque hablamos de probabilidad hasta acá, ahora vamos a hablar certeza. Sí, muy bien. En los signos de certeza, como pueden ver aquí, tenemos un personal de salud que está usando un pinar. Un pinar es este aparatito que no hace mucho se seguía utilizando, donde pues tiene la función de poder escuchar los latidos cardiofetales del feto, ¿sí? Donde pues este pinar o tipo corneta nos permitía generar una zona de aislamiento de sonido y poder escucharla en el extremo distal. Aparato un tanto dificultoso para poder manipular en el sentido de ubicar el foco fetal, sin embargo, entrenando podías realizarlo. Personalmente, sí me fue un poco dificultoso aprender a usarlo, pero al final con costumbre y demás, y pues respetando mis maniobras de Leopold, pude escuchar los latidos cardiofetales. Sin embargo, cuando habían ruidos hipofonéticos en mujeres bien gorditas, obesas y demás, era muy dificultoso, muchas veces no escuchaba los latidos. A razón de esto fue que obtuvimos, o bueno, con la tecnología, las tecnologías fueron avanzando y tuvimos en este caso el fonendoscopio o también llamado estetoscopio. El estetoscopio, que también puedes escuchar los latidos cardiofetales, pero también con la limitación de que si la paciente es muy gordita, no lo vas a lograr escuchar fácilmente y entrenar oído para ubicar el foco cardíaco. Sin embargo, eso se les va a enseñar en las prácticas, sí se puede. Y la tecnología electrónica, donde tenemos en este caso el Doppler, ¿no? El Doppler que nos permite escuchar latidos cardiofetales, y que pues, a ver, denme un segundito, ya voy a cerrar esto que me va a dejar trabajar. Muy bien, ahora sí, ya está cerrado. Muy bien, entonces, los latidos cardiofetales, que pues es mucho más práctico, pero créame que no todos los establecimientos lo tienen, pero gran parte sí. Entonces, donde nosotros tenemos que, pues, primero respetar las maniobras de Leopold para saber dónde poner este aparato y cómo usarlo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dentro de los signos de certeza está en el ultrasonido. El ultrasonido donde yo voy a visualizar el embarazo, voy a ver el uterito, voy a ver el saco gestacional, el producto y con latido. O sea, ahí no hay de decirle al paciente, creo que estás embarazada. No, porque ya estás viendo al producto con latido. El Doppler, los latidos cardiofetales que están viendo aquí, y el estetoscopio, no hay ocultación de latidos, y en este caso distinguir las partes fetales con los rayos X. Sin embargo, sabemos de que actualmente los rayos X, son la radiación ionizante que lleva ese tipo de radiación, pues genera efectos a nivel óseo y crecimiento fetal por el producto. Por esa razón no se usan, están contraindicados. Sin embargo, en estudios incidentales por desconocimiento y también la paciente por falta de información o una anamnesis inadecuada, terminamos irradiando a la paciente y pues vemos dentro de la cavidad uterina huesitos que son del bebé, o si es el feto, lo cual no debería pasar y gracias a Dios no pasa. ¿Sí? Entonces, esos son los signos de certeza o los estudios o las pruebas de certeza para el embarazo.
¿Sí? Entonces, un pequeño repaso. Tenemos dentro de ello para el diagnóstico los signos de presunción, probabilidad y certeza. Presunción son vagos, probabilidad son aquellos que a pesar de estar presente la mayoría de los embarazos nos orientan hacia el diagnóstico de un embarazo y no nos confirman su existencia, pero los de certeza son aquellos que sí, te dan la seguridad de que una paciente está gestando. Muy bien. Otra dentro de esto, de las pruebas de embarazo y demás, sabemos que, acá voy a hacer un paréntesis aquí, tenemos las pruebas dentro de las pruebas de embarazo y el diagnóstico, hablamos de que está la amenorrea, dentro de lo que es amenorrea, en signos sospechas, sí, en este caso, pues confirmamos dentro de los signos de probabilidad, presunción y certeza, pues tenemos el HCG. La HCG, hormona gonadotrofina coriónica humana, se evalúa, tiene dos valores, cualitativo y cuantitativo. Cualitativo y cuantitativo, punto. Cualitativo, en este caso, si es un sí o un no, por no decir, tu prueba es positiva o es negativa. Listo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están atentos? Me hice un test de embarazo, me hice un test de cassette de la farmacia. ¿Y cuál es tu prueba? ¿Ha sido cualitativa o cuantitativa? Uy, te quedas mirando al techo. ¿Cuál será? A ver, me pongo a pensar. Si es quali o quanti. Quanti de contar. Cuantitativo, números. Y cualitativo solamente si es un sí o un no. Ah, sí, me hice una prueba cualitativa porque me salió las 2 líneas o las 3 líneas, dependiendo del cassette de la prueba de laboratorio que estés usando, ¿sí? Y pues, me salió 2 líneas, sí, positivo, pues, sí, está gestando. O me salió una sola línea, no, negativo. Pero ¿sabes qué? Me pidieron un test de embarazo donde mi prueba de embarazo o mi HCG está en más de 1, más de 0.5 a 1, en realidad es más de 1. Tengo un HCG de 18, tengo un HCG de 20, tengo un HCG de 60, de 100, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que quiero que tengan claro, que es un valor numérico. Tengo un HCG que está en menos de 1, negativo, y punto, ese es negativo. ¿Qué corrección? No es 0.5, es de 1 más. Menos de 1, ya ese es negativo y punto. Más de 1 es positivo, en pocas palabras. Doctor, ¿y cuando hablamos de los valores más altos? Por ejemplo, la literatura dice que de 1500 a 3000, ese es un embarazo, ya lo sabemos, porque está alto, pues. Pero ¿por qué usamos ese valor? Simple, porque en teoría, cuando tu beta HCG esté más de 1500 a 3000, dice que tú a la ecografía ya tienes que visualizar el embarazo. Visualizas el embarazo. Visualizo el embarazo, sí. O sea, se refiere a que dentro de la ecografía tú ya ves el saco gestacional, el producto con latidito. Pero si está con un beta de 100, 200, 500, se me ocurre, o menos de 1500, tú sabes que está embarazada, pero todavía no ves el embarazo. En edades gestacionales, en promedio, 1500 a 3000 es una gestación de más de 6 semanas. Y en teoría, a las 6 semanas yo ya debo ver dentro del útero saco gestacional, debo ver saco gestacional y un embrión con latido. Menos de 6 semanas, o sea, 5 semanas a menos, a veces se ve solo el saco gestacional, más no ves el producto todavía. Si es un embarazo de 4 semanas, calculando la regla, probablemente ni vas a ver el saco gestacional, pero sí sabes de que ya está embarazada. ¿Me entienden esa parte? ¿Me entienden esa parte? Sí, doctor. Muy bien, sigamos. Dentro de lo que es las pruebas, dentro de lo que es el embarazo, es importante para nosotros determinar la edad gestacional. Llegó ese punto. Para determinar la edad gestacional aplicamos las fórmulas y también, bueno, cuando usábamos el disco obstétrico, sí, el disco, el gestograma, sí, donde nosotros pues podíamos determinar la edad gestacional a partir de la fecha de última regla. Pues usábamos en físico nuestro disco y actualmente pues tenemos aplicativos con esta tecnología
que pues teniendo ya la fórmula matemática, el algoritmo planteado en el programita nos permite solo ingresar la fecha de última regla y nos determina automáticamente la edad gestacional. O sea, el aparato hace la operación matemática por nosotros. Sin embargo, no siempre vas a tener tu celular a la mano. O sea, se me ocurre que se descargue y yo demás. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros usamos, primero vamos a hablar de lo que es de la fecha última regla y la fecha probable de parto. Es lo primero que te preguntan. Y después vamos a hablar de lo que es la edad gestacional, hallando la edad gestacional por la fórmula la fórmula de los 7 se llama. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Lo primero que tiene que saber es hallar la fecha probable de parto, en este caso por la fecha última regla o fecha última menstruación, que es lo mismo, determinando el primer día de la menstruación. Pero para esto, antes de hacer el ejercicio, recordemos que existen fórmulas, las cuales se usaban para determinar la fecha probable de parto. Dentro de estos están la fórmula de Nagel, de Pinard y de Wohl. ¿Sí? De Wohl o Wald, si quiere llamarlo así. La fórmula que usamos actualmente es la de Nagel. Sí, la de Nagel, ¿por qué? Pues tiene menor margen de error y aparte de ello, su operatividad es más sencilla. La de Nagel te dice que a la fecha de última menstruación, siempre a ese punto iba a llegar. La fecha de última menstruación se refiere al primer día de regla, si estamos usando la fórmula de Nagel, porque el término de fecha última regla es donde tiene mucho problema en la consulta. Hija, ¿cuándo fue tu fecha última regla? Ah, doctor, el 8 de agosto. Tú pones 8 de agosto, perfecto. Pero y vuelves a preguntar, ¿ese día empezó o terminó la regla? Doctor, usted me ha hecho la fecha última regla, fue el 8, porque yo inicié el 5. Ah, ya, qué distinto. Entonces, cuando ustedes hablan de fecha última regla, pues en general consideramos el primer día de menstruación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dentro de ello, o teniendo claro esto, pues consideramos el primer día de la última menstruación, donde la fórmula de Nagel sencillamente te dice que le vas a sumar 7 días al primer día de la última menstruación y se le resta 3 meses. Con esta fórmula tú estarías hallando la fecha probable de parto, donde podemos hacer pequeños ejercicios, donde si tenemos en promedio, a ver, vamos a poner acá. Si tenemos una fecha de última regla del 5 de enero del 2023, pues la fecha probable de parto sería, en este caso, el 12 de octubre del 2023. ¿Y cómo hallamos? Simple. Hallamos que el 5 más 7 es 12. Entonces, si tenemos, en este caso, enero, que sería a los 12 meses le sumas uno que serían 13, 13 menos 3 serían 10. ¿Sí? Que tendrías el 12 de octubre del 2023. Aquí te daría la fecha probable de parto para el 12 de octubre del 2023. Esa es la fórmula de Nagel. Entonces yo pregunto rápidamente para dinamizar y no estén de sueño. Hoy estamos 14 de agosto del 2023. Esa fue la FUR. Con Nagel, la fecha última regla. ¿Cuándo sería la fecha de parto? Vamos. ¿Cuándo sería la fecha última regla? O perdón, la fecha de parto. ¿Cuándo sería la fecha de parto? 21 de mayo. De mayo, doctor. Flor, Wilmore dicen para. ¿Cuándo? 21 de mayo. 21 de 21 de mayo. mayo. ¿Ya? ¿Qué 21 de más? Listo, vamos, yo soy la pizarra, dícteme, ¿cómo operamos acá? ¿Qué dice Wall? ¿Qué dice Nagel? Que al día de la última regla se suman ¿cuántos días? 7. 7. 7. Siete. 14 más 7. 14 más 7, 21. 21. 21. Y dice que se le resta, en este caso, 3 meses, ¿no es cierto? Todos los meses. Entonces tengo 8. 8 menos 3, 5, doctor. 5. ¿Y estamos dentro del año? Sí, 23. Entonces, la fecha probable de parto sería el 21 de mayo del 2023. Esa es la fecha probable de parto, ¿sí? Vamos con otra. Tengo una FUR del 10 de octubre del 2023. ¿Cuándo sería la fecha de parto? Vamos, operativicen.
Miriam, Doctor, una consulta. La fecha probable de parto sería 2024, el 21/05/2024. a ver, un segundo. Sí, 24, por los 9 meses. 24. Muy bien, está bien, Miriam. Sí, para el 24. Y acá, que justamente quería llegar a esa parte, ¿no? Quería llegar a esa parte acá, a propósito lo colocaba. ¿Cuándo sería la del 10 de octubre, la fecha de parto? El 17 de julio Sí, de 2024. 17 de 2024. Vamos, Lisbeth, díctame, yo lo anoto. 17 de julio. 17 de julio del 2024, doctor. De julio del 2024. 24. Esa sería la fecha probable de Parto. parto. Muy bien. Eso es de acuerdo a Nagel. Listo. Vamos por Pinar. ¿Qué decía el doctor Pinar? Decía, le sumas 10 días al último día mira, le sumas 10 días al último día de la regla. Igualito le restas 3. Entonces, vamos a ver. Vamos a tomar estas fechas ya, la del 14 de agosto vamos a tomar. ¿Dónde estamos? 14 de agosto. ¿Dónde está? Tirirín. Pinar. Del último día de la regla. Entonces, ¿qué día menstruó ella? El 14 de agosto. 14 de agosto de 2023. Doctora, yo no menstrué solo el 14, yo menstrué hasta el 19, digamos. Menstruó 5 días. Ya muy bien, 19 de agosto del 2023. ¿Sí? 19 de agosto del 2023. ¿Cuánto sería su fecha probable de parto? 29 de mayo 2024. 2024. ¿Sí? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Sí, Eso es de acuerdo a Pinard. ¿Sí? Entonces, no vayan a caer. La regla, la fecha de última regla, o de acuerdo a la última, te va a decir en la teoría. La fórmula de Pinard corresponde, o te voy a decir, la fórmula para ya la fecha de probable parto corresponde a 2 puntos. Te pones, se suman 10 días al último día de la regla, ¿sí? Al último día de menstruación y se le suman 3 meses. Entonces, si es al último día, es Pinard. No se olviden. Y si es al primer día de la regla, es Nagel. Y aquí viene algo más para confundirlos. Woll. Woll es similar a Nagel, pero con la diferencia que él no le suma 7 días, le suma 10 días. 10. 10 días, es la diferencia, le suma 10. Entonces, ustedes emocionados en el examen, sí, le suma 10, le suma 10 a la del primer día y le resta 3. Ese es Nagel, lo marcaron. Miércoles, llegaron a sus casas, no era 7. ¿Me entienden? Entonces, en general, esos son chapaditas que les ponen en el examen, pero lo que ustedes tienen que saber que la fórmula que nosotros usamos es de Nagel. ¿Está claro? ¿Está claro? sí, doctor. Muy bien, listo. Ahorita vamos a hablar de esto. Listo, ahora pasamos a lo que es semiología obstétrica. Ya es un adelanto, una previa a lo que se viene en las siguientes clases. Un minutito, por favor. Muy bien, disculpen. Entonces, las clases que se vienen para adelante es todo lo que es estática fetal y demás, pero les voy a dar un adelanto para que ustedes pues se les haga sencillo esto, en realidad. ¿Sí? ¿Pueden visualizar mi pantalla?
Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Excelente. Vamos a ver acá, voy a borrar esto. Listo. Dentro de lo que es la estática fetal, lo importante es recordar la posición a la que se somete el feto en cuanto a la relación de la situación materna. Entonces, la situación materna siempre va a ser longitudinal, porque aquí está la cabeza de la mamá, las piernitas y los brazos. Punto. Esa es la situación longitudinal materna. No hay una mamá que esté en una posición oblicua siempre, o vale decir una posición en herradura y o demás, ¿no? Se me ocurre. O sea, ese es en base a la situación materna. En relación a esta situación materna que estamos hablando, hablamos en relación a la situación fetal. Entonces, no se olviden que hablamos de la situación fetal, porque este bebé, a ver, este bebé, ya aquí está, este bebé puede rotar a donde quiera, porque recuerden que este bebé, en este caso, se mueve a donde le da la gana. Lo digo así. ¿Y por qué, doctor? Porque mientras más pequeño es, más espacio tiene. El líquido amniótico que está producido, en este caso, por la orina fetal, secreción pulmonar, piel del bebé, básicamente, pues es quien permite o da un espacio al feto en la cavidad uterina. Pero a medida que este bebé va creciendo, miren acá, va disminuyendo la cantidad de líquido amniótico y por ende también el espacio para el bebé. Y esto no le va a permitir cambiar su situación. O la estática fetal no va a cambiar fácilmente como esa comparación de un bebé más pequeño. Entonces, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que para evaluar la estática fetal, nosotros tenemos que considerar evaluar una estática fetal confiable y que en este caso tenga criterio para hacerlo cuando un feto tenga en promedio 27 semanas. Punto. Doctor, ¿y por qué no antes? Simple, doctor, porque es tan pequeño que a ti se te ocurra determinar la situación o posición del feto y esté, no sé, se me ocurre en podálico y a la media hora está encefálico porque es pequeño. Entonces no tiene mayor valor diagnóstico clínico. Pero si es un feto de 27 semanas para adelante, ya puedes determinar lo que es la estática fetal, lo que vamos a hablar, situación, posición, actitud, presentación. Y este se realiza a partir de la semana 27. Y además que es difícil palpar, pues un bebé menos de 27 semanas, incluso a las 27 semanas, si tiene buena cantidad de líquido, es difícil determinar la posición, presentación, situación, que es la actitud fetal. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? No se olviden. Entonces, a partir de las 27 semanas. Entonces, es donde hablamos, y es lo que vamos a hablar bastante de esto, es la definición de la estática fetal, donde hablamos de la posición. La posición fetal se define, en este caso, la situación, posición y presentación. Primero vamos a hablar de la situación. La situación se define como la relación que existe entre el eje longitudinal materno con el eje fetal. En este caso, si este es el eje fetal y este es el eje materno, en pocas palabras, ya, acá no me gusta este gráfico, les voy a poner un gráfico más bonito. A ver, un segundo, este gráfico les voy a poner. Ya, este les voy a poner, ¿ya? Para que se vea mejor, porque este dibujo está feo, ya. Listo, acá está la mamá, listo, acá está el bebé. Si este es el bebé, en este caso vamos a ponerlo hacia adelante. Formato de imagen. Ya, vamos a enviar esto al fondo. Enviar al fondo atrás. Enviar al fondo. Ya, listo, y ahora sí. Ya, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, muy bien. La situación se define como la relación que existe entre el eje longitudinal materno con el eje fetal.
Entonces, si la madre está en situación longitudinal, y ya lo sé, ¿este bebé en qué situación está? Longitudinal, porque, a ver, para que quede claro, el eje materno siempre va a ser longitudinal, ¿cierto? Ese es el eje materno, listo, es el eje materno. Y el eje fetal, ¿cómo está ahorita? Está también en longitudinal, ¿sí? ¿Está claro esa parte? Sí, doctor. En longitudinal. Entonces, si el eje estaría, en este caso, así, ¿cómo estaría el feto? ¿En qué situación? Oblicua. Doctor, Oblicua. Y si el feto está en esta situación, ¿en qué situación está? Transversal. Transversa. Entonces, a eso se refiere la situación. Se define como la relación que existe entre el eje materno con el eje fetal. ¿Sí? Listo, hasta ahí estamos bien. Y ahí está, relación entre el eje mayor del feto y el eje mayor de la madre. Listo. Situación, relación entre el eje materno y el eje fetal. Existen situaciones que son en situación longitudinal, transverso, oblicuo. Listo. Ahora vamos a situación. La situación se refiere, en este caso, perdón, situación ya hicimos. Ya está bien, situación longitudinal, transverso, oblicuo. Ahora vamos a posición. La posición se refiere a la relación que existe entre el dorso del feto con respecto a los flancos maternos. El dorso materno se refiere, el dorso fetal se refiere a la espalda, ahí está. Ese es el dorso fetal. Y la relación que existe con los flancos maternos, este es flanco materno, o estrecho inferior, borde suprapúbico o reborde costales. Esa es la situación. ¿Sí? O perdón, la posición. Entonces, tienen que hablar de lo siguiente. Dijimos que a mí me importa, doctor, hablar del dorso. Ya, acá está el dorso, el bebito. Ese es el dorso, la espalda. Entonces, la posición se define como la relación que existe entre el dorso materno, el dorso fetal con los flancos de la madre. Dorso fetal con los flancos de la madre. Listo, entonces, ¿qué flanco sería? Flanco derecho y flanco izquierdo. ¿Sí? Listo. Entonces, si este feto tiene la espalda o el dorso hacia el lado derecho, ¿qué posición tendría? Derecho. Derecho. Y si este feto, olvidándonos de la cabecita, estaría con la espaldita dando al lado izquierdo, ¿qué posición tendría? izquierdo. Izquierdo. Eso es en relación a los flancos. Pero si yo tengo un feto en transverso, tengo que ver el dorso, ¿cierto? Entonces, este es un feto en posición dorso superior e inferior. Superior. Muy bien. Y este sería un feto en dorso superior e inferior. 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 Listo. Entonces, la situación se define como la relación que existe entre el dorso fetal con los flancos maternos. ¿Sí? Listo. Así se define, pero si fuera un transverso, tú ves pues a dónde va el dorso, si es superior o inferior. Punto. Pregunto, ¿qué situación tiene este feto? Longitudinal. Bien. ¿Qué posición? Izquierdo. Izquierdo. Muy bien. Entonces, la situación fetal puede ejercer tres tipos de situaciones. Ambos ejes paralelos, que puede ser en este caso transverso, cuando cruzan los ejes en 90 grados. Y si el eje es oblicuo se entrecruzan, forman ángulos de 45. Cuando tenemos torsos en posición oblicua, ya, digamos,
esta, no puedes definir hacia dónde va el dorso en la posición, pero sí puedes decir lo siguiente, que eso es un feto en situación oblicua, ¿sí? Oblicua, ¿ya? Pero ¿hacia dónde está apuntando el dorso? Hacia el lado izquierdo. Esa es la posición, ¿sí? La posición. Y la presentación, en este caso tú vas a decir a qué lado está, izquierdo o derecho, en este caso derecho. O un podálico izquierdo. Eso es en cuanto a la presentación. Y eso se refiere cuando es oblicuo, hacia dónde está apuntando la espalda, básicamente. ¿Sí? Porque no te vas a ir en relación a los flancos, ya no, sino hacia dónde está yendo. Y eso lo vas a hacer por vía ecográfica. No lo vas a hacer directamente en Leopold. En Leopold lo que sí vas a hacer es esto. En Leopold vas a definir, ¿está derecho o izquierdo en relación a los flancos maternos? ¿Está derecho o izquierdo? Sí. ¿Sí? O si está en transverso, es un dorso superior o inferior. Eso sí vas a hacer. ¿Sí? Entonces, es la relación que existe entre el dorso fetal con los flancos maternos, en pocas palabras. Esa es la definición de posición. Ahora vamos a lo que es presentación. La presentación se define como la relación que existe entre el polo fetal, o sea, vale decir potito o cabeza, con el estrecho superior de la pelvis. Aquí les presento el estrecho superior de la pelvis. Entonces, si el feto, en este caso, ¿qué te dice? Que la presentación se define como la relación que existe entre el estrecho superior, la relación que existe entre el polo fetal con el estrecho superior de la pelvis. ¿Sí? Acá está el fetito, vamos a llevarlo hasta allá. Acá está. Listo. A ver, vamos a repasar. Esto es importante. A ver, ¿qué dice? La relación que existe entre el polo fetal con el estrecho superior de la pelvis. ¿Qué presentación es esta? Cefálica. Muy bien. ¿Y qué presentación sería esta? Podálico. Muy bien. Dentro de los cefálicos y dentro de los podálicos existen, ¿no? Nalgas puras, nalgas francas, nalgas incompletas y más, eso vamos a avanzar en la teoría. Pero lo importante es el polo. Muy bien, ese es un polo podálico y este sería un polo cefálico. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, en la presentación es importante tomar en cuenta esto. Sabemos que la presentación en el 97% de los casos de embarazos es encefálico, por eso es que nace encefálico, y en pelviano el 3% en promedio, que sabemos que actualmente no les damos chance de parto vaginal por las complicaciones. Doctor, ¿pueden hacer por parto pelviano o podálico? Sí, pueden, pero con riesgos. Y esos riesgos vamos a ir hablando en la teoría, pero sabemos de que actualmente la regla es que los fetos nazcan en cefálico. Muy bien, listo. ¿Qué más? Lo importante es repasar esto, porque eso es lo que siempre preguntamos en las visitas y lo que tienen que saber evaluar hacia lo que es la semiología en obstetricia. Y se llama estática fetal. Doctor, hábleme de la estática fetal. Doctor, primero, hablamos de la situación, que se define como la relación que existe entre el eje longitudinal materno y el eje fetal. Entonces, si es un feto que determino que está en este caso en situación longitudinal en relación a la madre, y tengo que hablar, aparte en la estática fetal, hablo de lo que es. Vamos a anotar acá ya, para no olvidarnos. Insertar texto. Tararán. Listo, acá. Situación, posición, presentación y una última actitud. Entonces, situación, ¿en qué situación está este feto? Longitudinal. Longitudinal. Presentación, definición. ¿Cuál es la definición de presentación? La posición, perdón. La relación entre el dorso o la espalda del feto con los flancos de la madre. La relación que existe entre el dorso fetal con los flancos maternos. Muy bien. ¿Qué posición tiene? Izquierda, doctor. Izquierda. Presentación, definición. Es la relación del polo fetal con el estrecho superior de la pelvis.
Muy bien. ¿Qué presentación tiene este bebé? Cefálico, doctor. Cefálico. Entonces, este feto se halla en una estática fetal que se define como feto en situación longitudinal, cefálico, izquierdo. ¿Listo? Que es gran parte de la estática fetal hacia el término del embarazo, en dorso izquierdo. Y también tiene su razón, porque los diámetros de la cabeza fetal necesitan estar en una posición izquierda para encajar en la cavidad pélvica y haga su rotación fisiológica para el trabajo de parto. Y si es un derecho también lo va a hacer, pero va a demorar más, en pocas palabras. Miren que tiene esas importancias, ¿eh? Por eso ustedes tienen que saber la estática fetal. Y por último, la actitud fetal, que se define como la relación que existe entre las partes fetales en sí sobre el feto. Repito, la relación que existe entre las partes fetales sobre sí mismo, sobre el feto. A ver, cuando les dicen, oye, lo encontró mi amigo con tanto frío que está en actitud fetal, en posición fetal, dicen algunos. ¿Y cuál es la actitud fetal? Esta, la que el feto está flexionado sobre sí, las rodillas sobre el tórax, los miembros superiores flexionados hacia el cuerpo. Esa es la actitud fetal. La relación que existe entre las partes fetales sobre sí mismo. ¿Sí? La actitud fetal. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, como decía hasta hace un rato, en la presentación cefálica, que es la más frecuente, sí, que está en un 97% y un 3% pelviana, nosotros evaluamos la altura de presentación. O sea, cómo es que la cabeza va descendiendo a través de este canal de parto. Y la altura de presentación es importante, y la única manera de saberlo es al examen físico. Y también considerando los puntos anatómicos de la pelvis materna, porque recordemos que la pelvis materna es un hueso, es un conjunto de huesos que forman un solo hueso, que es el hueso pélvico, sí que tiene sus partes. Tarea. A Estrella, estás anotando, ¿no? Las tareas. Ya son 2 tareas. Estrella, Estrella, ¿está en línea Estrella? A ver, Estrella, ¿está en línea? Aquí estoy, doctor. Ya, Estrella, segunda tarea. La segunda tarea es que me grafiquen el hueso pélvico y sus partes. Doctor, no es artística este curso, lo sé. Y si ustedes no saben, las partes del hueso pélvico no se van a ubicar, en este caso, en lo que es el trabajo de parto. Porque durante el trabajo de parto, cuando la cabeza desciende a través del canal, vale decir, de este canal, que es el canal de parto, pues tiene sus partes, ¿sí? Tiene las tuberosidades isquiáticas, tiene los huesos ciáticos, sacro, promontorio, que si ustedes no se ubican dónde está, se van a perder en el examen físico. ¿Me entienden? Entonces, una vez que desciende, nosotros tenemos que ver la altura de presentación, si está libre, insinuado o encajado. Libre, que ni siquiera llegó al estrecho superior. Insinuado, que está ingresando hacia el canal de parto. Y encajado es que ya está dentro de este canal. La diferencia en el examen físico. ¿Y para qué nos importa, doctor, esto? Simple, un ejemplo. Doctor, tengo una paciente de 38 semanas que está en emergencia con una dinámica uterina bien marcada, que tiene buenas contracciones, y ella dice que está desde ayer así, pero cuando le hago tacto no encuentro la cabeza. Y cuando le hago mi Leopold, con mis maniobras, cuando le hago mi examen de mis maniobras de Leopold, pues no encuentro encajado, la cabeza está bailando. Ah, muy bien. Entonces, cuando tú ves esto, tú puedes estar clínicamente pensando en que este bebé, uno, o es muy grande, o dos, no tiene una buena pelvis, y también ver cómo está la dilatación del cuello del útero. Y tú puedes ya estar pensando en que este parto probablemente no va a progresar, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y para esto, para determinar si una cabeza está libre y encajada, usamos los planos de Lee. Tenemos los planos de Hodge y los planos de Lee. Los planos de Lee, ¿qué te dicen? Vamos a ver. Primero vamos a hacer los planos de Hodge, que son es más digerible. Para hablar de Lee. Hodge hizo estaciones o planos donde él tomó puntos referenciales anatómicos, donde te colocaba el primer plano, segundo, tercer y cuarto plano. El día en que ustedes vean esto en un examen van a querer llorar, se van a acordar de mí, pucha, qué chévere, el doctor se tomó el tiempo de explicarnos, porque estos son preguntas de examen.
No solamente conmigo, sino también en sus exámenes de pre-residentado, aunque no crean. Primer plano de Hodge dice que se toma en cuenta una línea imaginaria entre el promontorio y el borde superior de la síntesis del pubis. Ese es el primer plano. ¿Sí? El segundo plano de Hodge es una línea paralela a la anterior, o sea, paralela a la primera, ¿sí? Que toma en cuenta que el borde inferior del pubis hacia la segunda vértebra sacra. Repito, borde inferior del pubis hacia segunda vértebra sacra. ¿Sí? Tercer plano de Hodge es una línea paralela que toma en referencia, en este caso, a las espinas ciáticas. Aquí está la espina ciática, esta es la espina ciática. Ese es el tercer plano. Y un cuarto plano de Hodge es que está a nivel del coxis, de la punta de coxis. Listo, doctor. ¿Y para qué me sirve esto, doctor? Para que cuando tú hagas un tacto vaginal y determines dónde está la cabeza, tengas una idea cuánto bajó y cuánto falta para el parto, básicamente. No en tiempo, sino en decirte, sabes que este bebé ya está abajo y se sale. Listo. Y Lee, ¿qué te dice? Tomando en cuenta las espinas ciáticas, que dijimos que era el tercer plano de Hodge, es la estación 0. La estación 0 es cuando la cabeza ya está pasando en gran parte del canal de parto. Donde te está diciendo este bebé ya está acá abajo, ya se va a ir a coronar, ya va a salir. Es cuando pasa la estación 0 y de la estación 0 para abajo se clasifican en +1, +2, +3 y negativo cuanto más alta esté la cabeza, en estación -2, -1, -3, -4. Cuando hacemos un tacto vaginal, ¿cómo está la dilatación? Está con 3, 4 dilatación, está alta, está en -4, quiere decir que ni siquiera insinuado, está alta la cabeza. Entonces ya nos permite saber si este trabajo de parto está progresando adecuadamente o no. O viceversa, decimos está con 5 de dilatación, está en +2 o +3, ya está acá nomás, acá se nos viene, ya es más, no ha terminado de dilatar, pero mire, ya está bajo la cabeza. Entonces ya te des idea. Las células Ya, esos son los planos de Lee, donde repito que el punto central es 0, y donde más alto esté la cabeza se clasifica en números negativos, -1, -2, -3, -4, y cuanto más abajo está ese canal de parto, esté +1, +2, +3. Muy bien, ahí hablaba de actitud del feto, la actitud del feto, donde tiene relación las partes fetales entre sí. ¿Sí? Muy bien. Dentro de lo que es las variedades de deflexión o la actitud del polo cefálico, normalmente el feto para el parto lo que tiene que hacer es esto, miren. Si ustedes ven a este feto, está con el mentón pegado al pecho. Lo voy a invertir ya, la imagen. Esa es la actitud de la presentación cefálica fetal. Acá está. Miren, este feto básicamente está mirando abajo, está con el mentón pegado al pecho. Y eso tiene una razón. La razón es la siguiente, es que si este bebé, como en este gráfico ven, que el feto está con el mentón pegado al pecho, ofrece el menor diámetro de la cabecita para pasar a través del estrecho superior materno. Pero el hecho de que este feto no haga esto y empiece a levantar el mentón, ¿sí? Y no se presente vértex, ¿sí? En este caso, perdón, no se presente vértex, está bien, pues hace de que el bebé empiece a levantar el mentón y se presente en brecma, frente o cara, y eso se llaman distocias o deflexiones. Y esto hace que esas deflexiones aumenten los diámetros anteroposteriores hacia salida por el canal de parto. Hacia salida por el canal de parto. Entonces, si esos diámetros aumentan, obviamente, uno o va a dificultar en el pasaje a través del canal de parto o simple y llanamente no va a salir. No va a salir. Dentro de lo que son las presentaciones, tenemos las presentaciones podálicas incompletas de nalgas puras, en este caso, sí, o parciales. Básicamente varía en que si tiene las piernas flexionadas, una sobre sí, o las piernas pegadas hacia el tórax, o flexionadas hacia el pecho. Esto vamos a hablar cuando hablemos en las presentaciones o en las distocias de presentación. En las variedades de presentación como punto referencial para el trabajo de parto, ¿sí? Vamos a hablar más adelante de lo que son la variedad de presentación. Un adelanto es tomando en cuenta el occipital hacia dónde va a ir apuntando en relación a lo que es pubis, sacro y huesos ilíacos. La variedad de presentación, ¿sí? La variedad de presentación
estoy hablando de variedad de presentación en canal de parto, es la occipital ilíaca izquierda anterior, o sea, donde el occipital está acá y la nariz del feto está hacia acá adelante. Se traza una línea donde es cómo es que el feto, en este caso, está encajando para el trabajo de parto. Y donde durante todo el trabajo de parto restituye esa posición. Incluso el feto nace mirando hacia abajo. ¿Sí? Y lo que un maestro me decía, si un feto nace mirando hacia arriba, o se sale el canal de parto mirando hacia arriba, es porque se quiere ir al cielo. O sea, a eso se refiere a un trabajo de parto disfuncional donde hay riesgo de que el feto se pueda complicar durante el parto, muchas veces no salen. No salen. Entonces, ese es un adelanto en lo que es estática y lo que vamos a hablar durante todo el curso para lo que es el trabajo de parto. Muy bien. En las variedades de presentación, igualmente, cuando hablamos si es podálico, se toma en cuenta el sacro y hacia dónde apunta. No me voy a ir dando un salto, sino un adelanto de lo que ustedes van a hacer durante el curso, ¿ya? No vamos a adelantarnos. Básicamente, eso es parte de lo que es al inicio semiología, y acá me he adelantado un poquito de lo que vamos a hacer en trabajo de parto, que eso se trabaja también con maquetas cuando hagamos en las prácticas. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, me olvidaba algo dentro de la semiología, algo más importante. Eso también lo vamos a hacer en la práctica. La altura uterina. La altura uterina tiene se mide, en este caso, en la altura uterina, para la redundancia, tomando en cuenta puntos anatómicos, ¿sí? Sencillamente hablando, en este caso, del borde superior de la sínfisis del pubis hacia el fondo uterino. Donde después vamos a hablar de lo que son las maniobras de Leopold y todo lo demás. Pero a mí me importa que sepan algo. Donde a veces, pues, nos enseñaron mal, lo digo así, del uso de la cinta obstétrica. Primero, hablemos de que la altura uterina tiene sus percentiles. ¿Qué dicen los percentiles? Que de acuerdo a la edad gestacional debemos de tener una altura uterina en promedio, donde sabemos que desde la sínfisis del pubis hasta el ombligo, vale decir, en las edades gestacionales entre 15, 18 hasta 20 semanas, la altura uterina cuadra con la edad gestacional, posteriormente ya van variando. Segundo, que para medir la altura uterina es tomando en cuenta el borde superior de la sínfisis del pubis hacia el fondo uterino. Y eso se hace en práctica, no lo vamos a hacer solo en teoría. ¿Sí? Donde nosotros tenemos que saber en promedio que una altura uterina entre 31 a 34, a 35 es dentro de lo normal. Si está menos de 31, probablemente es un feto pequeño, y más de 35 de altura uterina es un feto grande. Para esto, ¿qué necesito? Materiales. Todo alumno que va a ir a práctica no le debe faltar. Escúchame bien, si van a ir a práctica sus rotaciones, no debe faltarle su estetos, su estetoscopio, su tensiómetro, ya lo tiene que llevar porque van a empezar a tomar presiones y también para que ya arranquen. No le debe faltar su cinta obstétrica. El alumno que no vaya con esto está yendo en vano, hasta los van a botar, porque simplemente no están yendo con su material. Y lo más importante que digo, un soldado siempre tiene que ir armado, es como un soldado sin espada, ¿no? Un soldado medieval, ¿sí? Entonces, y la espada de un soldado, de un caballero, ¿cuál es? Un lapicero. Es curioso, lo que más se pierde en un hospital son los lapiceros. No me creen, van a ver en las visitas, es lo que más se pierde. Y por ello es que han visto en algunos doctores en sus bolsillos tienen 4, 5, 6 lapiceros, es por esto, porque más se pierden. Y si no tienes tu espada, es como un soldado sin espada. Entonces, con todo esto tienen que ir. La cinta obstétrica la van a comprar aquí frente a la Facultad de Odonto, creo que está en la Andina, ahí al frente de Mariscal Gamarra. Tienen que comprar sus cintas, su cinta obstétrica, para que sepan usarla. Y quiero ver cómo lo van a usar, porque yo lo que voy a hacer es posteriormente preguntarles si es que realmente han usado esa cinta. No me vayan a llevar las cintas métricas de costura, no, porque van a ver que la cinta obstétrica es más gruesa y tiene más números. Y no es solamente por
No es en vano, no es por gusto que una cinta obstétrica tenga tantos números. Y eso es lo que les van a enseñar a usar. Una cinta obstétrica tiene su función. Sí, ahí está, la cinta obstétrica tiene tantos números delante y detrás. Y hay algunos datos importantes, porque estas cintas están normadas por la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. Van a leer, ahí tiene sus simbolitos, ahí dice. ¿Y por qué? Porque tiene varios datos que les voy a enseñar, pero primero necesito que tengan a la mano. ¿Sí? Entonces estoy siendo claro con eso. El alumno que no tiene esto en las prácticas, simplemente vino por gusto. ¿Ya? No vamos a tener tanta exigencia todavía con el tensiómetro por el tamaño y aparte digo que pues hay tensiómetros en los hospitales, pero si lo tienen en buena hora, si eso no hay a la mano siempre. ¿Ya? Muy bien. Preguntas. Doctor, disculpe, en la parte de altura uterina, no llegué a escuchar bien cuáles son los puntos anatómicos de referencia, disculpe. Borde superior de la sínfisis del pubis y fondo uterino. Borde Gracias, doctor. superior de la sínfisis del pubis y fondo uterino, porque de ahí tenemos que hablar de las maniobras de Leopold y demás. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien, terminamos la clase y voy a coordinar con... Ya tiene sus grupos prácticos, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Genial, yo tengo que coordinar con mi grupo práctico ahora también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nos vemos el día miércoles. Que tengan muy buena tarde. Recuerden Doctor, la tarea. buenas tardes. Sí, Gracias, doctor. Buenas tardes. Disculpe, ¿me podría considerar asistencia, por favor? Mi internet estaba muy inestable. Gabriela, tienen que prever. A ver, vamos a ver, un segundito. Sí, va a Dame un ser la segundo. última vez, doctor, gracias. A ver, apellidos. Blanco Jaimes. Blanco Jaimes Gabriela. ¿Quién más falta acá? Falta Pineda Espinosa. Sí, doctor. ¿Qué pasó, Pablo? No, es que estoy un poco mal, doctor, de que tengo neumonía, doctor. Y ¿Qué sería se me si hizo un hago poco clases complicado presenciales? conectarme. Miren que pidieron virtual. Ya, por favor, sean puntuales y prevean. Última vez, Muy bien. doctor, disculpe. Buena tarde. Ya está registrado. Doctor, una consulta, ¿las tareas por qué? Las tareas, Miriam, van a ser, en este caso, para el día miércoles, Sí, Estrella, por favor, la tarea al grupo, al WhatsApp, indica lo que tenemos todo el día de hoy para subirlo al aula virtual. Muy bien, que tengan buena tarde. Ya, doctor, está bien.